La persona que vamos a estudiar hoy de los apóstoles es uno de ellos, es una de estas personas que son muy calculadoras, pero que todavía su fe no es lo suficientemente fuerte para confiar en que Jesucristo puede hacer cualquier cosa, y su nombre es Felipe, el apóstol, y yo le puse el apóstol y le puse un sobrenombre, el calculador. Felipe, el apóstol calculador. Y lo vamos a ver. Vengan conmigo a Mateo 10. En Mateo 10, donde hemos estado estudiando a estos 12 hombres, estos 12 apóstoles, que Dios, por supuesto Jesús Dios, escoge y prepara para la misión, los prepara. ¿Y cuál es esa misión? Llevar el Evangelio a todas las naciones, a todos los lugares, a todas las regiones. Y pertenecer a ese grupo era uno de los más grandes privilegios de cualquier ser humano. Es el más grande privilegio que cualquier ser humano pueda tener, ser escogidos y capacitados por el mismo Dios del universo, el mismo Señor Jesucristo, para establecer su iglesia, para proclamar su palabra, y así lo hizo. Por casi 3 años tomó a estos hombres, personalmente entrenados por él mismo, 24 horas del día, 7 días a la semana, hasta que el Señor fue crucificado. Inclusive después todavía continuó entrenándoles. 40 días después de su ascensión, antes de su ascensión estaba todavía entrenándoles. Asciende y envía al Espíritu Santo. Los entrena para llevar el Evangelio a todos los lugares del mundo. Eso fue lo que él hizo. Según Hipólito, una persona que vivió en el 170 al 236, según los historiadores, él vivió en estos años después de Cristo, y él dice en sus escritos a dónde fue cada uno a predicar. Por ejemplo, Pedro fue y predicó la palabra de Dios a Pontos, a Galacia, Capadocia, Bitania, Italia y Asia. Y luego, como vimos, él fue crucificado por Nerón. Andrés predicó a los escitas y a los tracios y a los tracianos, y también fue crucificado. Juan predicó en Asia. Fue desterrado por Domiciano, el rey de la época, a la isla de Patmos. Eso estuvimos hablando de él. Allí fue donde él escribió su evangelio y donde vio la visión apocalíptica. Jacobo, su hermano, también cuando salió o cuando se esparcieron, él se quedó cerca de Judea y allá fue donde predicó. Él predicó en la región de Judea. Él murió, si recuerdan, por la espada de Herodes también. Felipe predicó en Frigia, fue crucificado en Hierápolis. Bartolomé y Natanael son la misma persona, predicó a la India, fue a la India y a los hindús les predicó. Mateo predicó a los hebreos. De hecho, se dice que su evangelio fue el evangelio para los hebreos. En Jerusalén predicó él. Tomás predicó a los partos, medas, persas, hircanianos, bactrianos, marginianos. Fue despedazado después de esto. Jacobo, el hijo de Alfeo, predicó en Jerusalén. Fue apedreado a muerte por los judíos también. Judas, que también es llamado Lebeo, predicó a la gente de Edesa y a todo Mesopotamia. Simón el Celote fue obispo en Jerusalén y allí por supuesto también predicaba. Matías, que es uno de los que después llaman y lo nombran porque ya Judas no estaba, ya Judas había muerto, él fue y predicó en Jerusalén. Pablo predicó en Jerusalén, en Ilirium, Italia, España, él predicó por todas partes, predicó 35 años, algo impresionante. Fue decapitado también en Roma y enterrado allí. Jesús escoge a estos hombres y los capacita, y en el capítulo 10 de Mateo, además de que los capacita, les da el poder. Dice, y les dio poder, miren lo que dice ahí. Jesús les dio poder sobre los espíritus inmundos, para expulsarlos y para sanar toda enfermedad y toda dolencia. Y los nombres de los 12 apóstoles son estos. Primero Simón, llamado Pedro, y Andrés su hermano, Jacobo el hijo de Zebedeo y Juan su hermano, Felipe y Bartolomé, Tomás y Mateo, el recaudador de impuestos, Jacobo el hijo de Alfeo y Tadeo, Simón el cananita y Judas Iscariote, el que también le entregó. Y vamos a pedirle a Dios que nos
nos acompañe en esta meditación que tenemos esta mañana. Padre, hoy venimos a ti sabiendo que eres tú el único que nos puede hablar a través de tu palabra y a través de lo que has hecho a través de estos hombres. Y hoy te pedimos, a ti, Señor, te rogamos que hables por medio de mí, tu servidor, que transforme los corazones de mis hermanos que están aquí presentes y que todo lo que suceda aquí en medio de nosotros sea devuelto a ti en gloria y alabanza. Y esa es nuestra oración en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Ellos, esos poderes que les había dado Jesucristo, todas esas señales y poderes milagrosos, lo que hacían era que autenticaban su ministerio, su apostolado. Esos milagros y señales demostraban que habían sido enviados por el Señor y su mensaje, por supuesto, pues tenía autoridad. Si Jesucristo lo envía a uno con un mensaje y uno lo lleva, pues tiene la autoridad de Jesucristo. Ellos fueron llamados, hicieron una transformación del mundo que no tiene precedentes. No hay nada parecido en la historia de la humanidad. Y sabemos también que eran unos comunes y corrientes. Sus vidas eran simples. Eran unas personas comunes y corrientes. No eran nobles, ni educados, ni líderes religiosos, sino hombres del nivel más común y elemental de toda la sociedad judía. Y gracias a Dios, ¿no les parece que sea esa la manera que hace Dios de escoger a unos cualquiera, como nosotros, para que haga su obra en la tierra? Vasos de barros como usted y como yo. ¿Para qué? Para que nadie se jacte. Nadie se jacte o pueda atribuir a su persona el ministerio que está realizando o al poder del hombre. Dice 1 Corintios 2:5 dice, para que vuestra fe no descanse en la sabiduría de hombres, sino en el poder de Dios. Así es. Los apóstoles, estos hombres, fueron escogidos, fueron enviados. En griego esa palabra es la misma, apóstolos, y fueron enviados a diferentes lugares. Apóstolos significa ser enviado. Juan 13:16 nos habla acerca, dice estas palabras, no tienen que ir allí, dice, de cierto os digo, el siervo no es mayor que su Señor, ni el enviado, el apóstol, ahí encontramos la palabra, es mayor que el que le envió. De cierto os digo, el que recibir pago, al que yo enviara, esa es la acción de enviar, me recibe a mí, y el que me recibe a mí, recibe al que me envió. Así dice. El elemento más importante de un apóstol es que era enviado y debía ser testigo y representante del Señor Jesucristo. Por eso es que Juan comienza diciendo, en la primera epístola de Juan dice lo siguiente, dice, lo que era desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado y lo que han palpado nuestras manos acerca del verbo de vida, pues la vida fue manifestada y nosotros la hemos visto y damos testimonio y os anunciamos la vida eterna, la cual estaba en el Padre y se nos manifestó. Lo que hemos visto y oído, proclamamos también a vosotros. Ese es el testimonio, es lo que ellos vieron. El punto aquí de Juan y de los demás apóstoles es que ellos no se representaban a sí mismos. Ellos habían visto y estaban proclamando a Cristo. Eran los voceros oficiales, los testigos del Señor, porque lo habían visto, eran sus testigos y Dios, Jesucristo, los había capacitado para esa tarea del ministerio. Y la única misión que ellos tenían en la tierra era predicar a Cristo. Era lo único. En ningún momento los vemos hablando de sus problemas personales, de sus historias, de sus experiencias religiosas o las interpretaciones personales, sino siempre estaban predicando a Cristo y a Él crucificado y resucitado para la remisión de pecados. Esa era su predicación. Pedro predicaba estas palabras. En Hechos 2 encontramos estas palabras. 4:12 dice, en ningún otro hay salvación, dice él en su predicación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en el cual podamos ser salvos. Esa era la predicación. Pablo también lo dice y se dice de él lo que él hacía. Parece ser un predicador, dice, parece ser un predicador de divinidades extrañas,
decían los otros de él, porque les predicaba a Jesús y la resurrección. Hechos 17, 18. El mismo Pablo escribe en primera de Tesalonicenses 2:13, dice acerca de su tarea, dice, recibiste de nosotros la palabra del mensaje de Dios. La aceptaste como la palabra, no como la palabra de hombres, sino como lo que realmente es, la palabra de Dios, la cual también hace su obra en vosotros los que creéis. Esa era la tarea de los apóstoles y por supuesto es la tarea de nosotros, predicar a Cristo y predicar a Cristo resucitado. ¿Y quiénes fueron estos hombres? Ya leímos quiénes eran. Ya estudiamos un grupo de ellos, los primeros 4, Pedro, Andrés, Jacobo y Juan, 4 pescadores y estos 2 eran parejas de hermanos. Pedro y Andrés hermanos, Jacobo y Juan. Cada uno de ellos, como vimos, son vasos de barro que el Señor tuvo que moldear, que Él tuvo que transformar en una vasija que fuera para su gloria. Y hoy comenzamos a estudiar el segundo grupo. Estos eran el grupo más cercano, estos 4. Ahora tenemos otro grupo. De ese grupo vamos a estudiar hoy Felipe y Natanael. Felipe es el líder del grupo, siempre se nombra de primero en ese grupo, siempre está ahí. Sin embargo, también hay que tener en cuenta que hay otro Felipe en el libro de Hechos. Felipe el evangelista es otro diferente. Y tenemos Felipe el apóstol. Felipe el apóstol y Felipe el evangelista son diferentes. El evangelista es el que encontramos en Hechos 6:5, que habla de un hombre que buscaron para que pudiera atender a las viudas helenistas que no estaban siendo atendidas. Es un hombre diferente. Felipe el apóstol era de Betsaida. Juan 1:44 nos dice que era del mismo pueblo donde eran Pedro y Andrés. Seguramente los conocía ya, si es un pueblo pequeño seguramente se habían visto, se conocían entre ellos, inclusive Natanael y Tomás tal vez también eran pescadores, es decir que Felipe y Natanael eran pescadores. En Juan 21, en Juan 21 encontramos estas palabras, en versículo 2 dice, estaban juntos Simón Pedro, Tomás llamado el Dídimo, Natanael de Cana de Galilea, los hijos de Zebedeo y otros 2 de sus discípulos. Esos otros 2 se creen que son estos Andrés y Felipe. Simón Pedro le dijo, me voy a pescar. Ellos le dijeron, nosotros también vamos contigo. Fueron y entraron a la barca aquella noche y no pescaron nada. Y después es que llega Jesucristo, si lo recuerdan. ¿Y por qué se piensa que son estos 2 de sus discípulos? Porque siempre en la lista están ellos 2. Siempre en la lista están ellos 2 con los otros. Es decir, son parte de los mismos. Son parte de los mismos discípulos o siempre están ahí. ¿Qué podemos saber de Felipe el apóstol? Bueno, Marcos, Lucas y Mateo poco nos hablan de él. Él solamente dice Felipe cuando lo ponen, o nombran a Felipe cuando lo ponen en la lista de los apóstoles, pero no dicen nada, no nos da mucha información. Nos toca ir al Evangelio de Juan. En Juan es que encontramos algunas palabras acerca de él. Si quieren, tomen sus Biblias a Juan 1:43. Juan 1:43. En Juan 1:43 vemos lo que sucedió. Al día siguiente se propuso salir para Galilea y encontró a Felipe y le dijo, sígueme. Felipe era de Betsaida, de la ciudad de Andrés y Pedro. Felipe encontró a Natanael y le dijo, hemos hallado a aquel de quien escribió Moisés en la ley y también los profetas, a Jesús de Nazaret, el hijo de José. Paremos ahí. El Señor llama a Felipe a seguirle. Versículo 43, como lo acabamos de leer. Nos dice ahí que el Señor encontró a Felipe. Acabamos de leerlo. Pero en el 45 dice que Felipe y Natanael fueron los que encontraron a Cristo.
¿No les parece como raro? ¿Quién encontró a quién? Si fue Felipe, encuentra a Cristo, o es Jesús que encuentra a Felipe. Jesús, por supuesto. Jesús, por supuesto, porque es así como funciona. Ellos pensaron que habían sido ellos los que lo habían encontrado. Pero es Jesús, y siempre ha sido así. ¿No les ha pasado a ustedes también lo mismo? Que uno cree que ha encontrado a Jesús. Yo encontré a Jesús. Soy salvo. Yo soy salvo. Y en realidad lo que uno debería decir es, Jesús me salvó. Él me encontró. Yo no lo encontré, ni siquiera lo estaba buscando. Jesús es el que busca y encuentra no solamente a sus discípulos, sino a todo el mundo. Es una llamada irresistible. Cuando Él pone la mano sobre alguien, ya no hay regreso. Es de Él, es irresistible. No podemos contenernos a una llamada del Evangelio. No se puede contener. Así sucedió con ellos. ¿Recuerdan las palabras que dice, no me elegiste vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros? Juan 6:44 dice, ninguno puede venir a mí si el Padre que me envió no le trajere, y yo le resucitare en el día postrero. Entonces, ¿quién escogió a quién? Jesús escogió a sus discípulos. Sin embargo, es interesante también notar que fue el primero escogido. Felipe fue el que primero escogió y fue el primero que le dijeron, ven y sígueme, y a él mismo le siguió. Ahí mismo le continúa, sin reservas, con una fe genuina, pero vamos a ver un poco débil, genuina pero débil. Y así son muchos de los creyentes en todos lugares, inclusive en nuestra iglesia, verdaderos creyentes, pero no son muy maduros. Algunos son creyentes y pasan toda su vida con esa credulidad. Y está bien, pero es inmadura, no han crecido, siguen siendo débiles. Y vamos a ver un poco de esa fe débil de Felipe. Miremos Juan 6, que encontramos un lugar donde podemos ver un poco de esta fe. Juan 6, versículo 5. Entonces Jesús, alzando los ojos y viendo que una gran multitud venía hacia él, dijo a Felipe, ¿dónde compraremos pan para que coman estos? Noten, hay varias cosas. Primero, Jesús ve una gran multitud, muchas personas, 5,000 personas, 5,000 hombres. Eso era un gentío, muchísimas personas, incluyendo mujeres y niños. Y le pregunta a Felipe, ¿dónde compraremos pan para que coman estos? Jesús le pregunta a Felipe primero, pero él conoce la respuesta. Miren el versículo 6, pero decía esto para probarlo. Él sabía lo que iba a contestar. Y Felipe ya sabía que no había dinero, que el dinero no alcanzaba. Seguramente había hecho una evaluación de la situación, porque 5,000, el dinero que se necesita es muchísimo. Así tenemos hermanos en la iglesia, en el trabajo, muy preocupados por los números. Yo soy uno de ellos. Me gusta tener claridad en las cuentas. Si voy a hacer un movimiento, analizo las implicaciones financieras. Pero noten que inmediatamente, después de la pregunta de Jesús, Felipe, ¿qué es lo que dice? Dice, sin pestañear, 200 denarios de pan no les bastarán para que cada uno reciba un pedazo. Ya Felipe se estaba preocupando y ya conocía, y viendo la cantidad de gente ya dijo, no nos alcanza nada. Piensen en esa poca fe de Felipe. Tiene muy poca fe, porque es que él ha estado con Jesús. Él ha visto ¿qué? Él ha visto los milagros que él había hecho. Él había visto a Jesús cómo resolvía todos los problemas. Él había presenciado la conversión del agua en vino. Él había observado las sanidades. Él había visto la extracción de demonios. Sin embargo, todavía estaba preocupado por los detalles. Recuerde, él está al lado de Jesucristo y todavía dice, no sabemos, el dinero que tenemos no nos alcanzaría. Él solamente estaba pensando, así fueran los corrientazos más baratos que se consiguieran en la ciudad,
no alcanzaba para todas esas personas. Eso es lo que él pensaba. Estaba pensando que era un problema demasiado grande para el Señor. No nos sucede así a muchos de nosotros. Yo lo viví varias veces, especialmente yendo al seminario, no había dinero para ir. Y lo primero que uno dice, no hay dinero, pues ya está, no vamos. Y uno quita el poder de Dios. Y Dios nos mostró a alguien cercano, un día fue a mi casa, estando en el lugar donde vivíamos, y me dijo, vea, yo tengo este dinero y se lo quiero dar, usted úselo para lo que lo quiera. Yo digo, pero ¿cómo así? Me da el dinero para vivir un año en un país diferente donde no podía trabajar, y me dice, ahí está, tómelo. Me lo regaló. Y eso son cosas que uno dice, pero ¿cómo suceden? Es porque a Dios, él es un incrédulo. Dios le puso en su corazón hacerlo. Y nosotros fuimos al seminario. Entonces, a veces, a pesar de nuestra incredulidad, Dios obra de una manera especial. Y hoy, precisamente como iglesia, estamos prestos a dar ese paso de fe al movernos de un lugar donde estamos, que es cómodo, a irnos a otro lugar donde vamos a encontrar algunas cosas nuevas, retos nuevos. El dinero que nos piden es bastante, como les dije, pero vamos a ver qué es lo que puede hacer Dios, cómo Dios puede manifestar su poder. ¿Qué pasaría si nos moviéramos y la mitad de ustedes no volvieran? ¿Qué pasaría si la mitad de ustedes se quedara sin trabajo y dijeran, bueno, yo ya no voy a aportar más? Difícil, es un riesgo, pero vamos a ver cómo Dios lo hace, vamos a verlo entre todos. Si así Dios lo permite, yo les pido que oremos por eso, que oremos por eso que está sucediendo. Felipe era un poco materialista y le faltaba esa confianza en el Señor. Y vimos un poco que él es diferente a Andrés. Andrés, por el contrario, ¿qué es lo que hace en esa situación? Él trae un jovencito para ver qué es lo que puede hacer Jesucristo. Él trae un jovencito con unos pescados y le dice, bueno, mire a ver qué usted va a hacer. Básicamente eso es lo que le dice. Felipe era el de las finanzas, era el de haber hecho una hoja de Excel, seguro, con toda la programación, con todos los números, flujo de caja a 10 años, y en realidad tenemos el dinero, todas las entradas, salidas, todos los detalles. Él sabía con qué contaba, él tenía su plan de acción y esperaba que por medio de esos métodos y esas mediciones iba a estar todo bajo control. Pero había dejado algo muy importante por fuera. Y es que a veces Dios actúa de manera sobrenatural en las cosas. Es una lección importante. La fe siempre debe estar basada en todas las situaciones de la vida. Esta es una lección para usted y para mí. No que no haga planes. Yo no estoy en desacuerdo con que se hagan los planes, estoy de acuerdo con que se hagan los planes. Yo ya se los dije, yo quiero poner atención a todos los números. Pero debemos dar el lugar a la fe. Debemos dar el lugar a que Cristo obre. De hecho, también les cuento otra historia. Estuve en el seminario, entonces nos dieron ese dinero, me lo dieron. Me fui, tenía el dinero para un año. En el 2008, que llegamos, en el 2008 yo llevaba todo el dinero en la cuenta, estaba feliz, lo puse en unas acciones para que rindieran. Si ustedes recuerdan, en el 2008 todo se cayó. Lo perdí todo. Casi todo. Entonces, ¿qué pasó? Y uno dice, yo ya estaba seguro, ya me había movido, ya no tenía la casa, toda la mudanza estaba con nosotros, hasta el perro estaba del otro lado. Ya había sucedido, me quedé sin el dinero. Me puse a estudiar, no miré las acciones, en 2 semanas o en 15 días, no recuerdo cuando fui a mirar, ya se habían desaparecido. Se había desaparecido el dinero y nunca más regresó. Entonces, así Él no lo dé, no lo puede quitar en cualquier momento. Así es como funciona. Regresemos un poco a Felipe, Juan 12, donde volvemos a encontrarlo. Juan 12, versículo 20, y había unos griegos
Había unos griegos entre los que subían a adorar a la fiesta. Estos, pues, fueron a Felipe, que era de Betsaida de Galilea, y le rogaron diciendo: Señor, queremos ver a Jesús. Felipe fue y se los dijo a Andrés. Andrés y Felipe fueron y se lo dijeron a Jesús. Estos de este relato son gentiles. Pero como ven, son unos gentiles que vienen a adorar. Si vienen a adorar, quiere decir que son gentiles que han sido convertidos. Adorar en Jerusalén, convertidos al judaísmo. Son prosélitos, no judíos, pero que se han convertido y vienen a adorar a Jerusalén, al Dios de Israel. Eso es lo que vienen a hacer estos. Y habían seguramente escuchado del Mesías y quieren conocer a Jesús. Entonces ahí encontramos en el versículo 21 que estos vienen a Felipe, van a Felipe. ¿Por qué Felipe? Es la pregunta que uno se hace. Bueno, puede ser por varias razones. Uno, porque su nombre es un nombre griego, no es un nombre hebreo. Entonces ellos, posiblemente buscando algo de familiaridad, van al griego, van a Felipe, al amigo. Es como cuando uno va y vive por fuera del país, uno no busca a los croatas o a los serbios, uno va y busca a los que uno conoce, a los colombianos. Es lo mismo, ellos están buscando al griego. Y segundo, puede ser que lo buscaran porque él estaba a cargo de la administración, de los números. Él estaba a cargo de todo el funcionamiento. Es como el conserje del hotel que tenemos acá. Hay un conserje, usted va y le pregunta y él conoce todo. Él conoce a dónde debe ir, si hay un restaurante, él sabe dónde está, él conoce todo el funcionamiento, inclusive del área. Eso era Felipe seguramente en ese momento. Entonces a él se le acercan para pedir audiencia con Jesucristo. A pedir audiencia con el mero mero. No conoce mucho esa expresión, pero el mero mero es Jesús para los mexicanos. Felipe es el que tiene el manual. Felipe es el que tiene manual de operaciones y estos varones gentiles vienen a Felipe y traen un simple pedido: queremos ver a Jesús. Felipe va y mira en su manual y no encuentra la hoja. ¿Qué voy a hacer con gentiles? Porque ya Jesucristo les ha dicho en Mateo 10, les ha dicho: por camino de gentiles no vayáis. Les dice así: y en ciudades samaritanos no entréis, sino id antes a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Entonces cuando le dicen a él esto, entonces dice: yo no sé qué tengo que hacer con los gentiles. ¿Qué tendría él que hacer con los gentiles? Entonces él lo que hace es que va y busca a un amigo, a su amigo Andrés. Dice: porque él puede tener más claridad de lo que vamos a hacer. Él ha llevado ya a otros a Jesús. Entonces se van los dos y se lo dijeron a Jesús. En su corazón, Felipe sabía que los gentiles seguramente tenían que conocer a Jesús, pero se tornó indeciso y trajo la información a Andrés. Y a veces hay cristianos que son así, siempre operan con el librito de reglas y tienen mucha dificultad en ser flexibles con las reglas. Pero cuando las reglas cambian, las circunstancias demandan una flexibilidad. Y aquí era esto, había algo nuevo. Las personas como Felipe no están seguras, por ejemplo, de qué hacer cuando no hay claridad en las Escrituras. A veces vamos y no sabemos qué hacer, qué decisión debemos tomar, y uno trata de buscarla si no la encuentra, no hay esa claridad o esa precisión para decir, y eso le estaba pasando en este momento a Felipe. En esos casos hay que tener personas como Andrés, que a pesar de que no está en la lista, pueden ir a Andrés y él tomar una decisión sin un protocolo en particular. No hay protocolo, tomemos la decisión. Vemos a Felipe en ese aposento alto con el resto de los discípulos también, en esa última noche antes de la crucifixión, cuando ya se está terminando la capacitación. Allá volvemos y nos encontramos a Felipe. Ellos iban a estar dispersos. En Hechos 8 vemos que son esparcidos por todo lugar, por toda la región, cuando empiezan las persecuciones. Y en Juan 14, vamos ahora a Juan 14, lo que dice el Señor
confortando a sus discípulos, les dice: no se turbe vuestro corazón. Creéis en Dios, creed también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Y si no fuera, yo os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros. Y si me fuere y os prepare lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo para que donde yo estoy también estéis. Y sabéis a dónde voy y sabéis el camino, le dijo Tomás. Señor, no sabemos a dónde vas. ¿Cómo pues podemos saber el camino? Jesús le dijo: yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Si me conocéis, también a mi Padre conoceríais. Y desde ahora le conocéis y le habéis visto. Y es aquí donde observamos a Felipe diciendo algo que nos deja fuera de tono. Que dice, Felipe le dice: Señor, muéstranos al Padre y nos basta. Todo el mundo quedó pues en silencio, seguro, nadie dijo nada. Él estaba expresando su ignorancia, pero piensen que dice: nos basta, o sea que todos estaban ahí metidos. Muéstranos al Padre y nos basta. Él se incluyó a todos los otros apóstoles. Este comentario es un comentario muy triste acerca de él. Uno esperaría que después de 3 años de entrenamiento, estar expuesto al ministerio, ver los milagros del Señor, Felipe hubiera tenido un poco más de discernimiento, ¿no les parece? Pero Jesús le dice: tanto tiempo, ahí está, tanto tiempo he estado con vosotros y todavía no me conoces, Felipe. El que me ha visto a mí ha visto al Padre. Como tú dices, muéstranos al Padre, le está diciendo. ¿Dónde has estado todo este tiempo, Felipe? ¿No reconoces? ¿No reconoces quién soy yo? Oye, Felipe, le dice: ¿no crees que yo estoy en el Padre y el Padre en mí? Versículo 10. Las palabras que yo os digo no las digo por mi propia cuenta, sino que el Padre que mora en mí es el que hace las obras. No hay diferencia. Las palabras que yo digo y las obras que yo hago son del Padre. El Padre y yo somos uno en esencia, es lo que le está diciendo. ¿No te has dado cuenta, Felipe, que casi 3 años hemos estado en presencia del mismo Dios y no lo viste? Y luego en el versículo 11 dice: creedme que yo estoy en el Padre y el Padre en mí. Y si no, creed por las obras. Felipe, crea que yo y el Padre somos uno, le está diciendo. ¿Qué está sucediendo? Pues Felipe estaba ciego por su materialismo. No lo veía. Estaba viendo todo desde su punto de vista humano. Entonces, pensando en Felipe, es un hombre con una fe limitada, habilidades limitadas, pesimista, analítico, inseguro, lento para entender la perspectiva divina. Su vida se limitaba a juzgar todo por el dinero, por las reglas, por las circunstancias difíciles. Piense en el comité de selección de los apóstoles. Piense en el comité de selección de los apóstoles. Si usted participara en ese comité, pondría a Felipe allí. Un hombre que para ser apóstol dice uno: no, pero para apóstol no. De pronto para llevar las cuentas, hace una entrevista a uno y le dice: no, ¿sabe qué? No. Tal vez como candidato hubiera quedado fuera, pero no quedó fuera. ¿Por qué? Porque Dios usó, así fuera lo que fuera él, Dios lo usó, lo escogió para el servicio, sin virtudes, sin talentos, sin habilidades especiales, y Dios utiliza vasijas de barro como él para que toda la gloria se la lleve él mismo. Felipe fue grandemente usado en la expansión del evangelio de la iglesia primitiva. Felipe demostró que Dios ha escogido lo necio del mundo para avergonzar a los sabios. Dios ha escogido lo débil del mundo para avergonzar lo que es fuerte. Lo vil y despreciado del mundo ha escogido Dios lo que no es para anular lo que es, para que nadie se jacte delante de Dios. Gracias a Dios por eso, ¿no les parece? Yo lo disfruto cantidades, porque yo sé que es todo escogiendo una vasija de barro que Él escoge para que la gloria sea simplemente para Él. Gracias a Él. Si nosotros fuéramos muy calificados, ni siquiera entraríamos a formar parte de los apóstoles, ni de los escogidos, ni de nada.
pero Dios usa las vasijas rotas. Ahora veamos rápidamente a Bartolomé, también llamado Natanael. Bartolomé simplemente quiere decir hijo de Ptolomeo. Muchas veces vemos esa palabra Bar y Ptolomé, son dos palabras que se ponen juntas, Bar para decir que es hijo de Ptolomé. Lo encontramos en este mismo relato de Juan 1:43, ya lo leímos, 1:43, regresen a Juan 1:43 por favor conmigo, 1:43. Al día siguiente Jesús propuso salir para Galilea, encontró a Felipe y se lo dijo, sígueme. Felipe era de Betsaida, de la ciudad de Andrés y de Pedro. Felipe encontró a Natanael y le dijo, hemos hallado a aquel de quien escribió Moisés en la ley, también los profetas, a Jesús de Nazaret, el hijo de José. 46 dice, y Natanael le dijo, ¿puede algo bueno salir de Nazaret? Felipe le dijo, ven y ve. Jesús vio venir a Natanael y dijo de él, he aquí un verdadero israelita en quien no hay engaño. Natanael le dijo, ¿cómo es que me conoces? Jesús le respondió y le dijo, antes de que Felipe te llamara, cuando estabas debajo de la higuera, te vi. Natanael le respondió, Rabí, tú eres el Hijo de Dios, tú eres el Rey de Israel. Respondió Jesús y le dijo, porque te dije que te vi debajo de la higuera, ¿crees? Cosas mayores que estas verás. Y le dijo, en verdad os digo que veréis el cielo abierto y los ángeles del cielo subiendo y bajando sobre el Hijo del Hombre. Y en el versículo 45 vemos que Lucas nos dice, o Juan nos dice que Felipe encontró a Natanael. Yo creo que ya le conocía de alguna forma, eran probablemente amigos. Él va y dice, hemos hallado de aquel de quien escribió Moisés en la ley y también los profetas. ¿Qué podemos observar de Felipe? Noten varias cosas. Primero, en el 45, miren lo que dice, y hemos hallado aquel de quien escribió Moisés en la ley, también en los profetas, a Jesús de Nazaret. ¿Por qué trae esto Felipe a colación? ¿Por qué menciona las Escrituras? Seguramente porque para Natanael eran importantes. Natanael y Bartolomé son los mismos. Solamente encontramos el nombre de Natanael en Mateo. Bartolomé está en los otros evangelios. Felipe no le dice a Bartolomé, no le dice, o a Natanael, no le dice, vengan a ver a uno que le puede curar la enfermedad, que le puede quitar el dolor de espalda o que vea algunos milagros. No, le dice, vea, venga, porque venga a ver del que hablan las Escrituras, del que habla Moisés, del que hablan los profetas. ¿Esto qué quiere decir de Natanael? Piensen en eso. ¿Qué quiere decir acerca de él? Que él deseaba entender la verdad de Dios. Él deseaba saber quién era el Mesías, por supuesto. Noten la respuesta en el 45. Dice, Jesús de Nazaret, el hijo de José. Natanael era un conocedor de las Escrituras, pero esto lo sacó como de quicio, porque dice, ¿puede salir algo? Miren el 46. ¿Puede salir algo bueno de Nazaret? ¿Qué quiere decir él con esto? Seguramente tenía prejuicios hacia esa ciudad, era una ciudad pequeña. Su reacción fue más emocional y no racional. Natanael sabía que Nazaret era una ciudad no muy refinada, que digamos. La gente en Galilea miraba con desdén a aquellos nazarenos. La gente en Palestina miraba con desdén a toda la región de Galilea. Pues entonces, para Natanael es un lugar que no es el mejor lugar. ¿Cómo el Mesías va a venir de Nazaret? Eso es prejuicio. Y a veces nosotros tenemos también grados de prejuicio. Superioridad es el prejuicio. Sentirnos superiores a las demás personas. El prejuicio religioso de la nación de Israel fue tan grande que rechazó inclusive al Mesías, porque nunca pensó que podía alguien de esa región ser el Mesías. Totalmente incompatible con lo que ellos estaban pensando en ese momento. Y Natanael, por supuesto, estaba influenciado por esto.
Todos nosotros de alguna forma nos dejamos influenciar con cierto grado de prejuicio. Yo les pregunto acá por las regiones, por ejemplo. Yo sé que hay gente de Antioquia, de Cundinamarca, de Bogotá, de Santander, y cada uno tiene de los costeños, y cada uno tiene prejuicios de uno al otro. Y dice, es que estos son de esta región y por eso es que son así o asá. Y nosotros somos de la capital. Estamos por encima de muchos. No, no es cierto. No es cierto, esos son prejuicios. Eso es incorrecto, eso es un pecado. Y Natanael dice, ¿puede algo bueno venir de esa ciudad, de Nazaret? Y le dice Felipe, ven y ve. Esa es la manera de lidiar con una percepción equivocada, observando los hechos. Venga y lo ve, venga y lo ve. Siempre, siempre el prejuicio se basa en un sentido de superioridad, pero no en la realidad. En el caso de Natanael vemos que el resto del pasaje nos habla de su cambio de opinión. Natanael vino y en el versículo 47 ofrece una de las descripciones más preciosas que encontramos acerca del Señor. Y dijo, he aquí, Jesús le dice, cuando lo ve venir y dijo de él, he aquí un verdadero israelita en quien no hay engaño. Qué palabras, ¿cómo no le gustaría a uno que le llamaran de esa forma? Y Natanael, sin duda, un hombre con debilidades, con flaquezas humanas, tenía seguramente un corazón corrupto como lo tenemos todos, y le dicen, él es un verdadero israelita. No, ¿qué quiere decir con esto de que es un verdadero israelita? No porque sea de Israel, no es porque sea de la raíz de Abraham, porque dice Pablo mismo en Romanos, porque no todos los descendientes de Israel son Israel. El mismo Romanos en 2:28, el mismo Pablo dice, porque no es judío el que lo es exteriormente, ni la circuncisión es la externa en la carne, sino que es judío el que lo es interiormente, y la circuncisión es la del corazón. Natanael era un judío interior, y Jesucristo lo vio lo que él era. Si obedecéis mi palabra, entonces seréis verdaderamente mis discípulos, y seguramente esa era una característica de Natanael. Un verdadero discípulo es aquel que obedece, es aquel que guarda la palabra de Dios, es aquel que es íntegro, que dice lo que hace. Un hombre íntegro es aquel en el cual no hay engaño ni hipocresía. Y Natanael no era simplemente un judío religioso que cumplía con esos ritos externos, sino un judío en el interior. Y la nación estaba saturada de religiones hipócritas, de judíos hipócritas. Los escribas y los fariseos se habían sentado en la cátedra de Moisés, de modo que haced y observad todo lo que os digan, pero no hagáis conforme a sus obras, porque ellos dicen y no hacen. Esos no eran verdaderos israelitas. Pero noten el contraste con Natanael. Natanael era un verdadero israelita. Natanael había sido limpiado interiormente. Era un hombre que había sido justificado. Y yo les pregunto esta mañana, ¿qué clase de discípulo del Señor es usted? ¿Es uno genuino o es una imitación? Si el Señor hablara de usted en este momento, así como habló de Natanael, diría, es un hombre o es una mujer en la que no hay engaño. Noten la redacción de Natanael en el 48. ¿Cómo es que me conoces? Y el Señor le contesta, antes de que Felipe te llamara cuando estabas debajo de la higuera, te vi. Te vi, es omnipresencia. Jesucristo estaba en todas partes, él ya le había visto. Jesús no estaba en la cena cuando él estaba debajo de la higuera. Y Natanael se da cuenta de eso. Es impresionante ver esto, ver que Jesucristo ve todo, ve en dónde estamos, ve lo que pensamos, ve lo que sentimos, ve lo que meditamos, ve lo que añoramos. Él ve nuestra oración silenciosa, Él conoce su corazón, Él sabe lo que hay por dentro. Y esto no es fácil de pasar, no es fácil de tragar. Él conoce todo. Haga lo que usted haga, Jesús lo sabe. Piénselo.
y piense que no solamente lo sabe, sino que lo ve. El Señor les ve. Entonces Cristo no está hablando exclusivamente de un lugar geográfico, sino de la condición interna de Natanael, y eso es lo que le impactó. Él se dio cuenta de que Jesucristo sabía todo. Natanael le responde: Rabí, tú eres el Hijo de Dios, tú eres el Rey de Israel. Esa es su respuesta. Natanael conoce o reconoce que el Señor es Señor sobre todo y sobre él. Pudo reconocer al Señor, se dio cuenta de que solo Dios podía revelar lo que hay en el corazón de un hombre. Por eso dice: tú eres el Hijo de Dios, tú eres uno con Dios, eres Dios. Además dice: tú eres el Rey de Israel, tú eres el Mesías, tú eres el prometido, el que cumplirá las promesas hechas a Abraham y a David. Y ese es el Cristo del que hablan las Escrituras. Y en el versículo 50 Jesús responde y dice: porque te dije que te vi debajo de la higuera, creas, cosas mayores que estas verá. Lo que está diciendo aquí el Señor es que ahora que estoy en todas partes, ahora que soy omnipresente y además que sé todas las cosas, muchas más cosas de estas verás. En otras palabras, de ahora en adelante todo lo que veas de parte de mí servirá para fortalecer y aumentar tu fe. Piensen en esto: los discípulos no fueron tan rápidos, no lo entendieron tan rápido, lucharon con su fe. Aún su amigo Felipe no lo había entendido completamente hasta el que al final del ministerio fue que se dio cuenta. Pero no fue así con Natanael. Natanael empezó creyendo desde el principio del ministerio, desde los primeros días. Así hay unos hermanos hoy en día. Hay hermanos que creen y entregan sus vidas de una vez, y es fe completa, y se entregan, son sensibles, creen, maduran, no se molestan con cualquier cosa. Toda su vida es una vida de gratitud al Señor. Y eso, toda una persona de esas características, lo único que recibe es mayor crecimiento en el Señor. El Señor se manifiesta de una manera más clara en la vida de estas personas. Yo recuerdo un hombre que compartió el Evangelio conmigo, un creyente, un hombre maduro, y no solamente maduro y creyente, sino que no se molestaba con casi nada, todo lo agradecía. Qué bendición de hombre, qué bendición de personas así para la iglesia, que crean, que entreguen sus vidas, que sean sensibles, que maduren. Esta era el amigo mío, un Natanael de la fe cristiana. Así es, Natanael parece ser uno de los apóstoles que mayor provecho le sacó a esos 3 años de estar con Jesús. ¿No les anima a estudiar estos hombres, siervos de Dios, que Dios ha usado para su obra? Lo que más me anima y lo que me causa más asombro es que Dios seleccionó a personas pecadoras, incapaces para lograr nada para Él. Pero lo que sí podían decir ellos es: yo soy de los pecadores, yo soy el primero. Pero la gracia de nuestro Señor fue más abundante. No obstante, yo recibí misericordia. Esa debería ser nuestras palabras. ¿Qué de usted hoy? Algunos pueden estar pensando: bueno, pero yo no creo que Dios va a hacer nada con mi vida. Tal vez se sienta absolutamente indigno delante del Señor, pero quiero que sepa que en su palabra nos muestra que Dios se deleita en llamar personas como usted y como yo, pecadores indignos, que pueden decirse propicio conmigo, pecador.